Vulnerabilidad es una de las preocupaciones para aquellas personas que conocen técnicamente los riesgos a los que se expone la República Dominicana por estar en esa zona del Caribe en la que se encuentra, y porque además unas veces nos afectan las sequías, otras veces nos afectan las inundaciones, como este año, otras veces nos afectan los huracanes o los ciclones, esta temporada ciclónica que ya precisamente termina hoy, y además muchas veces nos afectan los terremotos, que son pequeños monstruos que están ocultos, que no dan indicación o señales de que vienen en camino y que nos sorprenden. Por eso las medidas preventivas resultan fundamentales para cualquier país, para cualquier sociedad. Por eso nosotros hemos querido abordar este tema con uno de los profesionales de la República Dominicana, el ingeniero Santiago José Muñoz, que es el director del Servicio Geológico Nacional, que depende del Ministerio de Energía y Minas y que ha estudiado y está estudiando, incluso acaban de hacer un estudio sobre el Gran Santo Domingo y la vulnerabilidad sísmica que tiene esta enorme concentración de edificaciones que se ha ido construyendo en el Gran Santo Domingo, que se hizo con el apoyo de la Unión Europea, pero con participación de varios países, científicos de varios países, y que participaron con científicos de la República Dominicana. Santiago José Muñoz es el director del Servicio Geológico Nacional y nos interesa mucho, Santiago, conocer, en el caso del Gran Santo Domingo y a partir del estudio que ustedes hicieron y que tú tienes las conclusiones, ¿cuáles son las lecciones o las preocupaciones que deben ser tomadas en cuenta para el Estado dominicano y poder, incluso si se presenta una situación que quisiéramos evitar, nos ayude a salvar vidas? Sí, gracias. Buenos días, Fausto. La verdad me encanta estar compartiendo con ustedes aquí en Acento todo el conocimiento. Con relación a la parte de amenaza, vulnerabilidad, pero la parte de riesgo, ya una definición muy técnica, es amenaza por vulnerabilidad por el nivel de exposición. Entonces, comúnmente los estudios, muchas veces uno puede hacer un estudio de la amenaza o puede enfocarse con la parte de vulnerabilidad y a veces si no se toma en cuenta los niveles de exposición, entonces muchas veces puede, como dice, estar cojo de partes de información. Entonces, ¿qué sucede? Santo Domingo, todo lo que tiene que ver con el Gran Santo Domingo ha ido creciendo, ya son conjuntamente con esa parte ahí entre San Cristóbal y otras áreas, más de 3 millones de habitantes. Entonces, en el estudio hemos conformado alrededor de cerca de 300 kilómetros cuadrados. El Gran Santo Domingo tiene más de 500. Y en todo el contexto de dónde está el Gran Santo Domingo dentro de la isla Hispaniola, sí. Entonces eso nos llevó a la preocupación por lo que sucedió en Haití. Sí. Es decir, en el 2010. Sí, en el 2010, y uno de los objetivos principales del estudio es la reducción de riesgo sísmico. ¿Qué sucede? Nuestra isla, la Hispaniola, aunque haya sucedido un sismo en Haití, nosotros somos parte de todo ese contexto. Entonces, la falla donde ocurrió el sismo allá, lo que llamamos la Platengaden en Enriquillo, pero igualmente, aquí al frente de Santo Domingo, si por ejemplo tú te ubicas en La Romana o San Pedro y mira unos 80 kilómetros hacia el mar, ya en dirección hacia el sur, ya ahí está lo que es la Fosa de los Muertos, o la Trinchera de los Muertos. ¿Lo podríamos ver en el mapa? Vamos a buscar el mapa para que podamos verlo y lo podamos señalar, porque me parece que es un aspecto muy importante lo que tú estás diciendo, sí. Y para que podamos entenderlo. Aparte de que tenemos un mapa de la isla completa. Exacto. Que nos puede permitir verlo. Sí, esta parte está dentro del mar. Entonces, la isla de por sí, nosotros siempre, por eso esto es una isla geológicamente compleja,
es una isla de islas, es decir, está formada, nosotros llamamos unos 12 terrenos tectónicos. Toda esa parte de la Sierra de Bauruco y la parte de Haití, eso fue un bloque totalmente diferente. La cordillera septentrional, está dividida en un bloque de Río San Juan, Puerto Plata. Pero vamos a verlo en el mapa, sí, Santiago, sí. Vamos a verlo Ya. en el mapa. Bien, aquí tenemos el mapa en relieve de la República Dominicana, de las diferentes vías, ríos, etcétera. Santiago José, cuéntanos cómo es la descripción que nos estaba haciendo de aquellos lugares en donde están las fallas que tú nos ubicabas para contextualizarnos en el caso de la situación en Santo Domingo, Sí, el Gran Santo Domingo. Sí. La isla Hispaniola pues está formada, nosotros llamamos unos 12 terrenos tectónicos. Es una isla geológicamente bien compleja y por eso esos terrenos tectónicos están divididos en grandes fallas. Sí. Y por ende, por eso es que un territorio tan pequeño tiene tanta diversidad en todo, en recursos naturales, todo. Entonces, si vemos este bloque de la Sierra de Bauruco y José de Haití, es un bloque que estuvo desplazado 50, 100 kilómetros de otras partes. Aquí va la falla Pratt Garden en Enriquillo, en esta parte. Que es en donde se produjo el terremoto del 2010 en Haití. En Haití, sí. De acuerdo. Y este bloque de lo que es la Sierra de Neiva también es otro bloque totalmente diferente de ambiente geológico de otras partes. Lo que es la cordillera central igualmente sigue toda esa parte hacia Haití, pues está conformada por rocas volcánicas, ya de las partes más antiguas nuestras, como el núcleo principal. Sí. Y hacia el norte tenemos la cordillera septentrional, sí, que está dividida en dos bloques. La parte de Río San Juan, Puerto Plata, y la otra parte que nosotros llamamos Altamira. Está separada por una falla que se llama Río Grande. Aquí va la falla principal, la falla septentrional. E igualmente aquí, detrás de Puerto Plata, está la falla Camus. Samaná fue una isla aparte y está conformada por rocas metamórficas, tiene un ambiente tectónico ahí bien complejo. Esta zona aquí. Sí, incluso Samaná tiene rocas de profundidades de 80 kilómetros y en la zona de Punta Balandra aquí hay unas rocas metamórficas, unos esquistos azules, eclogitas, rocas que son de profundidades y tiene un ambiente geológico espectacular. Hay que señalar que esa falla septentrional es una falla regional, ya descansa en la parte hacia la trinchera de Puerto Rico, esa fosa que tiene 8.4 kilómetros de profundidad. Muy bien. Y aquí, en la parte ya hacia Haití, está la falla septentrional oeste, esta parte que pasa por frente a Santiago de Cuba, que sabe, en Cuba la parte de más alto riesgo sísmico está en la zona de Santiago, y ese contexto regional. Quisiera, Santiago, que nos ayudaras a entender el tema de la vulnerabilidad en el caso del Gran Santo Domingo, pero lo vamos a hacer con el mapa, luego de la siguiente pausa que vamos a hacer, con Santiago José Muñoz, que es el director del Servicio Geológico Nacional, para hablar sobre una investigación que se ha hecho con apoyo de la Unión Europea sobre la vulnerabilidad en el Gran Santo Domingo. Santiago, quiero que nos hable, por favor, del estudio del Gran Santo Domingo y las conclusiones que ustedes llegaron sobre el tema de la vulnerabilidad sísmica en el caso nuestro. Sí, en el empeño de realizar el estudio de amenaza sísmica y vulnerabilidad física del Gran Santo Domingo es la alta concentración de personas que hay en esta área y también el crecimiento, todo el Gran Santo Domingo. Nosotros estamos en esta parte de Santo Domingo, esto es lo que se llama la plataforma de calizas de esta parte oriental del Caribe, y aquí va
lo que es la trinchera de los muertos. Tiene esta zona. en esta parte aquí, tiene unos 80 kilómetros al sur de aquí, de esta parte de San Pedro de Macorís. De San Pedro de Macorís. Bien. Y esta parte es lo que se llama la trinchera de los muertos. Tiene 5.000 metros de profundidad. Entonces ahí hay una zona de falla activa, que hubo un sismo en el 1751, que también inicialmente está catalogado, hay uno A que afectó Haití y uno B que fue aquí, por encima de 7. Ya. Entonces, en ese entonces afectó la parte de Santo Domingo y de esa zona de la parte este de el Ceibo, Atomayor. Entonces, ¿qué sucede? Santo Domingo está, lo que nosotros llamamos en estas rocas calizas, ve estas diferentes terrazas, desde el malecón, si viene subiendo la Churchill, La por avenida ejemplo, Winston Churchill, exacto, ciertamente, la José Contreras. esas diferentes terrazas. Ya. ¿Qué sucede? Que la tectónica donde está la parte enclavada a la isla, pues nosotros recibimos estos empujes bien fuertes hacia el norte de lo que es la placa de Norteamérica. Nosotros estamos dentro de la placa del Caribe y la isla se está levantando. Estos altos relieves pues conforman esos empujes tectónicos y esas grandes fallas pues siempre están en movimiento. Pero eso Entonces, produce un levantamiento durante miles de años. Exacto, millones de años. Millones de años, al extremo que esta parte aquí, puede ser cerca de menos de 1 millón de años, estaba en el mar. Entonces, esta parte... La parte de Santo Domingo. Exacto, esta parte se ha ido levantando y lo vemos en cada una de estas terrazas, ahí ese farallón en el Parque Mirador Sur y esa parte. Entonces... El último farallón es el de la 27 de febrero. Exacto, entonces ahí yendo a la parte de la 27, casualmente ahí mismo inicia un tipo de roca donde estamos casualmente nosotros, que nosotros llamamos unas rocas tipos calizas, los haitises. Tuvimos que realizar una geología detallada de todo el Gran Santo Domingo para caracterizar las diferentes formaciones de rocas que tenemos. Entonces, subiendo desde el malecón, hay esa zona que llega hasta esa parte, este borde aquí arriba en la 27, es un tipo de formación diferente a esta parte de aquí, esa parte de allá abajo, que tú ves, está caracterizado por esas cavernas ahí donde hay un restaurante ahí, las cavernas... Pero tú sabes que se habla, recordemos que aquí en Nagua, en Matancitas, se produjo en 1946. Sí, el 4 de agosto. El 4 de agosto, terremoto, sí. de un terremoto, que es el que se recuerda como el terremoto más fuerte, el último que hemos tenido. 8.1. 8.1. Esta parte aquí. Por eso. Entonces, luego se habla de que ya han pasado los años y de que probablemente 70 años después. Cumplió 70 años en agosto de este año. Bueno, pues no, como que estamos a la espera de que ocurra algo grande. Sí. El hecho de que haya ocurrido un terremoto en Puerto Príncipe, en Haití, no nos libera a nosotros en este lado de que se produzca otro terremoto. Sí. ¿Cuál es la situación? Sí, casualmente en el estudio de la peligrosidad sísmica que realizamos en Santiago, ese proyecto terminó en el 2011, ahí las conclusiones, puede ocurrir un sismo en cualquier momento por encima de 7 y toda esta zona está en alto peligro. La zona de Santiago, el Cibao. Sí, es que esta falla septentrional es una falla activa. Entonces, no podemos dormirnos porque haya pasado 70 años y no haya ocurrido un sismo de envergadura. Recuerda el sismo del 2003 en Puerto Plata, sí, de 6.5, sí, que hubo muchos daños. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos, la reducción de riesgo sísmico, y por eso el estudio de la amenaza sísmica aquí en todo el Gran Santo Domingo, donde caracterizamos todas las rocas que hay en este entorno y se zonificó una microzonificación sísmica, es decir, un tipo de ambiente de roca de una zona que pueda tener más amplificación de las rocas. Un ejemplo, en la zona de las 27 hacia abajo, hacia el malecón, sí, las rocas son más duras. Sí. Aunque tengan un poco de caverna, hicimos 63 perforaciones entre 20 y 80 metros de profundidad para caracterizar y todo el laboratorio geotécnico y toda esa diferenciación. E incluso ahí en la zona de los prados, cerca en la Charles Sommer,
donde había un antiguo play de un banco. Hicimos ahí una perforación, salieron más de 20 metros de arcilla. 20 metros. Entonces, Sí. y, Esa es una zona muy arcillosa. Sí. Hasta la John F. Kennedy por la zona del Caribe. Exacto, todo eso. Y es lo que hay hundimientos por ahí. Es lo que llamamos unas dolinas. Tú ves todas esas zonas bajas de arcillas. Igualmente continúa esa parte de las praderas, sale en una zona de Manganagua hacia la parte de la Luperón. Entonces, ese tipo de roca pues amplifica más que esta zona donde estamos. Ya. Es decir, hay una amplificación, esa zona arcillosa o arenosa, por eso... Potencia. Por eso en los bordes de los ríos, por ejemplo de los Sama o del Jaina, hicimos también dentro del estudio lo que es el tema de la licuefacción, que cuando ocurre un sismo, pues esa zona arenosa, arcillosa, pues se convierte como agua. Entonces, caracterizamos unas siete zonas en la microzonificación, donde una amplifican más que otra. Por ejemplo, en la parte norte de todo el Gran Santo Domingo, esas zonas Arroyo Hondo y partes de todo el Santo Domingo norte, este, igual en el Santo Domingo oeste, pues nosotros llamamos unas rocas que son como el caliche, sí. El famoso caliche que conocemos, sí. Que tiene, se mueve fácil, es una parte como arcillosa con caliza, entonces por ende hay que tener más cuidado con la parte de las construcciones. ¿Cuáles medidas preventivas, Santiago? Sí. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se pueden adoptar frente a una inminencia, digamos, de un terremoto? Lo principal es, con todo el tema de la construcción, tenemos que éticamente ser responsables cuando se va a construir una edificación, sea alta o sea pequeña. Pero la normativa del Ministerio de Obras Públicas, ¿se están cumpliendo? Se cumplen, pero tenemos que mejorar mucho en los aspectos de permisología, la supervisión. Eso es, no es lo mismo tú poner un diseño de una obra y lo que se construye, hay que ver lo que sale. Entonces, en esa parte hacer los estudios geotécnicos. Las construcciones informales es una de las cosas más preocupantes dentro del proyecto, la parte de la vulnerabilidad. En el estudio, pues esas zonas que están, en esas zonas que están en la parte del borde del río Sama, todos esos sectores que se han ido creciendo de una manera muy informal. Tú sabes que tenemos eso es histórico, se comienza una casa, se sigue después la segunda planta, no se hace todo el cimiento posible, entonces ahí viene toda la problemática. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Santiago José Muñoz, porque me gustaría hacerte otras preguntas relacionadas, por ejemplo, con edificaciones que se sustentan en unos pilotes y para poder construir estacionamientos. Y hay quienes piensan que eso puede ser un elemento muy, muy peligroso en un caso, en caso de que se presente un movimiento sísmico fuerte. En un momento retornamos con Santiago José Muñoz, director del Servicio Geológico Nacional. Santiago, en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, hemos construido grandes edificaciones, edificios de hasta 35 pisos, que son edificaciones privadas. Obviamente hay una supervisión de parte del Ministerio de Obras Públicas. ¿Estamos capacitados para hacerle frente a un terremoto de grandes magnitudes sin que eso se convierta en una tragedia, por ejemplo, personal, familiar? En Chile hubo un terremoto de 8.7 en septiembre del 2015. Y creo que murieron solo 15 personas. En Haití el terremoto fue de 8.0 7 y algo, y murieron 316.000 personas. Entonces es un tema de qué se puede hacer preventivamente. ¿Estamos preparados? Nosotros, yo digo, en parte
hay una parte del todo preparado, pero nos falta mucho. Nos falta mucho, aunque hay un plan de reducción de riesgos sísmicos, está en obras públicas, está con la actualización del reglamento sísmico, pero ahí entra la parte de la construcción de edificaciones. Pueden construirse edificaciones altas, pero entra todo ahí, todo lo que viene a ver con los estudios geotécnicos, los cálculos sismos resistentes, que ahí te mencionó que el ingeniero Reyes Madera, que es un especialista acabado en esta parte, y eso es lo que tenemos que seguir. Porque hay tipos de edificaciones que tienen un impacto muy fuerte, hospitales, escuelas. Esas infraestructuras vitales, eso es incluso en poner una edificación en cerca de una planicie, de un río donde hay sedimentos malos. Entonces hay edificaciones y conjuntamente eso es lo que debe de mantenerse vivo, vamos a decir, en caso de que ocurra un sismo de envergadura. Entonces con las construcciones, y vemos aquí en Santo Domingo que se está construyendo de todo, se sacan la cantidad de roca para construir los estacionamientos subterráneos. Y si está bien calculado, pero también bien construido, vamos a decir, sismos resistentes, se puede construir. No, es decir, no hay problema con las edificaciones que se sustentan en columnas y que tienen debajo estacionamientos. Si está bien las columnas y está bien su cálculo y bien con el hormigón que lleva. Los profesionales de la ingeniería y de la arquitectura tienen conciencia del riesgo al que está expuesto República Dominicana para enfrentar desafíos, por ejemplo, buscando ganancias. Los constructores buscan ganancias, le ponen menos cemento, hay una serie de factores. Eso es una de las partes, incluso en el estudio de amenaza sísmica lo hemos puesto a disposición de universidades y todo mismo, de gremios profesionales para que tener la base de todo este conocimiento geológico, la parte de la geofísica, la geotecnia. Y eso es algo muy importante. La calidad no es lo mismo que tú en una edificación te pongan que tú vayas a comprar, te pongan un hormigón 280 y lleve uno 350. E igual con los aceros, los amarres y todo. Yo estuve en un foro en Haití, por cierto, de riesgo sísmico, todas las islas del Caribe, y el enfoque es hasta desde la construcción más pequeña, que ya todo el común que construye, que sepa desde el principio todo lo que tiene que construir. Cuando una gente compra aquí en República Dominicana un apartamento en una edificación o construye o compra una residencia, una casa, esos factores técnicos no se toman en cuenta. Exacto. Entonces una sugerencia, cualquier persona que vaya a comprar cualquier tipo de edificación, lo ideal es mejor gastar un poquito en tener el aval de una ente profesional que le pueda asegurar que esa inversión en cuanto pero eso es el Estado, es el Ministerio de Obras Públicas el que debe entregar la información, por ejemplo. Y algo muy importante que lo vemos, una de las preocupaciones que lo hablamos hace un momento es esas construcciones informales. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos en cuanto haya un sismo de envergadura va a estar relacionado con esos nichos que se han ido creando en zonas que incluso no hay ni la forma de cómo evacuar en caso, y también los tipos de construcciones. Dentro de la informalidad se incluyen los anexos, los agregados, todas las cosas que se van levantando sobre vivienda, un segundo piso, un tercer piso, cuando es una vivienda de un primer piso. E incluso en anexos y transformaciones que se hacen a edificaciones del Estado. Nosotros evaluamos 23 edificaciones del Estado dentro del proyecto, y una de las partes que lo sabemos y lo que tenemos que es mejorar. Las edificaciones del Estado deben de tener todas sus planos, porque incluso hasta la base para, en caso de un sismo, tener su plano de evacuación, saber dónde está todo,
Y eso es de las cosas que tenemos que mejorar, porque si en una edificación del Estado usted le construye un anexo y eso no está bien estructurado, Sí. entonces ahí puede haber... El ingeniero Reyes Madera hizo un estudio sobre las edificaciones escolares y el riesgo y sobre las columnas, los amarres, etcétera. Identificó muchos casos de altísimo riesgo, sobre todo para quienes los usan en caso de que se produjese un movimiento. Y eso tenemos que acabar con esa cultura de construir algo rápido, economizarnos, ganarnos más y sin embargo estamos entregando alguna infraestructura, que sucede algo y después la conciencia misma Sí. nos Finalmente, ustedes están en contacto, ya para terminar, que no se nos acabó el tiempo, con la Comisión Nacional de Emergencia. Quien te habla es miembro de la Comisión Nacional de Emergencia. Yo soy miembro de la comisión y estamos interactuando, es todo parte también del Centro de Operaciones de Emergencia. También hay un personal técnico nosotros que está en el comité técnico de allá. Y algo muy importante con la parte de la Comisión de Emergencia, las diferentes, el Centro de Operaciones de Emergencia, un trabajo enorme, pero hay algo muy importante, las alcaldías. La ley 17607 Sí. da un mandato de que cada alcaldía debe de tener su comité de prevención, mitigación y respuesta ante desastres. Ya. ¿Qué sucede? Que si tienen conformado esa parte, entonces sucede algo, el Centro de Operaciones de Emergencia emite alertas rojas de una provincia, pues cada municipio... No hay, lamentablemente, no hay capacidad en este sentido. Y lo han dicho los ayuntamientos tenemos que trabajar fuertemente porque si un municipio de una provincia de Puerto Plata, el Centro de Operaciones de Emergencia emite una alerta roja, sí, pues esa municipalidad tiene que accionar todo para poder... Muchas gracias, Santiago José Muñoz, muchas gracias, el director del Servicio Geológico Nacional, por aportarnos estos datos, por trabajar con nosotros aquí presentando en este mapa el relieve sobre el problema sísmico a que está enfrentado la República Dominicana. Ojalá que tomemos conciencia, las autoridades tienen que seguir actuando. Bueno, Santiago José es parte de las autoridades, pero ese es un tema de altísima importancia para nuestro país, que hay que seguir insistiendo, no solamente porque haya o no inundaciones o ciclones, sino porque, como ha dicho Santiago, estamos ante el riesgo posible de un terremoto en nuestro país. Muchas gracias. Las órdenes siempre. Y muchas gracias a ustedes por la compañía.